Hola, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar nuestro cuarto video, ¿sí? Los cuatro videos necesitan verlos y necesitan ir tomando nota de lo que se va diciendo en su cuaderno de informática para luego poder hacer el ejercicio que se envía, ¿sí? El ejercicio que se adjunta. Entonces les pido por favor que vean con atención estos cuatro videos, ¿sí? Vayan tomando nota, vayan anotando las funciones, vayan anotando las fórmulas, todo lo que necesiten saber para luego poder hacer el ejercicio. Bien, vamos a ver lo último que nos queda, ¿sí? Para esta primera clase, que es poder dar formato a nuestra planilla de cálculo, ¿sí? Como ustedes ven, la planilla de cálculo está formada por columnas y filas, ¿sí? Esas columnas y filas tienen como unos bordes de color gris. Esos bordes de color gris no son imprimibles, es decir, que si yo pongo ahora imprimir, no se van a imprimir los bordes, se van a imprimir los números que yo tenga escrito. Por ejemplo, si yo tengo escrito ahí el 12, se va a imprimir el 12, pero no se van a imprimir los bordes de la tabla, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llaman celdas activas, que son las celdas que tienen ese contorno más oscuro, ese contorno negro que ustedes ven, y celdas inactivas, que son todas el resto de las celdas que tienen ese color gris de contorno, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a aprender hoy es a poder colocarle borde, relleno, alineación, ajuste, ¿sí? Y también poder darle formato a esos valores. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es poder ver las propiedades de la columna y de la fila. Es decir, si yo selecciono una columna, fíjense, haciéndole clic donde está el nombre de la columna, por ejemplo la columna C, le hago clic, desde allí yo puedo darle formato, es decir, puedo darle el ancho de la columna, botón derecho del mouse, ¿sí? Y desde allí yo puedo darle el ancho de la columna. ¿Bien? Hago clic y le coloco el valor numérico del ancho de la columna. Bien, vamos a darle por ejemplo 15. ¿Sí? Ponemos aceptar. Lo mismo sucede con la fila. Si yo quiero que la fila tenga una altura especial, hago clic sobre el nombre de la fila, o sea, sobre el número, botón derecho del mouse. Bien, ahí coloco lo que se llama alto de la fila. Y ahora escribo el número, el valor que necesito. Por ejemplo, 20. Fíjense entonces que ahí tiene entonces la celda tiene un ancho de columna y un alto de fila según lo que corresponda. Bien, también las filas y las columnas se pueden ocultar. Por ejemplo, vamos a ocultar, ¿sí?, la columna C. Para poder ocultarla, hago clic con el botón derecho y elijo la opción ocultar. Esto hace que la columna se deje de ver, ¿ven? Se deja de ver. Para hacer visible una columna o una fila, porque lo mismo se hace con ambas opciones, yo lo que debo hacer es seleccionar la columna que está anterior y la columna posterior. Es decir, que si yo quiero que se vea la columna C porque está oculta, me voy a parar en B, voy a seleccionar con el mouse la columna B y la columna D, ¿sí? Luego haré clic con el botón derecho y voy a poner mostrar. Y de esta manera se va a mostrar la columna C, ¿sí? Entonces, para poder mostrar una columna o una fila, selecciono la anterior y la posterior, hago clic con el botón derecho del mouse y luego pongo mostrar, ¿sí? Bien, esto para repasar un poquito lo que es columnas y filas. Vamos a ver ahora a cómo se le da el formato. Fíjense, si yo quiero darle el formato a una celda, por ejemplo, vamos a elegir este conjunto de celdas, es decir, un rango, ¿sí? Voy a elegir este conjunto de celdas. Este conjunto de celdas yo quiero que estén combinadas, es decir, que todas las celdas independientes se conviertan en una sola. Entonces las selecciono el rango y hago clic en la opción combinar, ¿sí? Desde allí las celdas se convierten en una sola, ¿sí? Se agrupan y se convierten en una sola. Fíjense que ahora le voy a colocar un color de relleno desde el tarrito, puedo elegir el relleno que yo desee, ¿sí? Vamos a colocar un color de relleno, bien, vamos a ensanchar esta columna, esta fila, perdón, un poquito más para que se pueda ver mejor. Ahí está, bien. Ya tenemos entonces nuestras celdas combinadas. Si
lo que tengo que hacer ahora es descombinar. Imagínense que me olvidé de agregar, por ejemplo, la celda G1, ¿sí? Yo hago clic en el menú y puedo separar las celdas. ¿Ven? De esta manera todas vuelven a ser celdas independientes, ¿sí? Independientes una de otra, ¿ven? Que las voy seleccionando y son independientes, ¿sí? Entonces, selecciono de nuevo lo que quiero y hago clic en combinar para que ahora se agregue entonces la celda G1, ¿bien? Esta es la manera entonces de poder seleccionar varias celdas y darle relleno. Ahora vamos a ver cómo se le da el contorno, el borde. Para eso tenemos desde aquí la opción bordes y podemos darle el borde que necesitemos, ¿sí? Por ejemplo, un borde grueso. Bien, fíjense. Vamos a darle, por ejemplo, a toda esta planilla. La voy a seleccionar y le voy a dar la opción todos los bordes. O sea que se apliquen todos los bordes al rango seleccionado. Fíjense que ahí se aplicó todos los bordes. Y ahora voy a hacer que al encabezado se le aplique un borde más grueso. Bien. Y a su vez voy a hacer que a todo el rango por fuera sea borde grueso. Esta es la manera entonces de ir colocando, ¿sí? Bordes y relleno, bien, a la tabla. Ahora bien, los títulos, los textos, se pueden alinear de distintas maneras, ¿bien? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar un título. Vamos a colocar un título largo. Fíjense, estoy colocando un título largo para que justamente podamos aplicar algunas herramientas. Vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver la alineación. Fíjense, ¿sí? Yo puedo entonces seleccionar la celda del título y en la parte superior tenemos la alineación. En Excel tenemos doble alineación, alineación horizontal y vertical, ¿sí? Fíjense que si coloco el doble centrado, se centra en los dos sentidos, en sentido horizontal y vertical, ¿bien? Puedo, si no, alinear, fíjense, en un sentido y en el otro. Muy bien. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Es ver qué sucede cuando un título no entra en la celda. Vamos a seleccionar el título, vamos a copiarlo en una celda más pequeña. ¿Qué sucede si el título lo pego ahí? ¿Qué pasa? El título es más largo, o sea que el texto es más grande, más extenso que las celdas. Fíjense, si yo aprieto Enter, ¿sí? Veo clarito que el texto es más extenso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con el botón Ajustar texto va a permitir que el texto se ajuste a la celda. ¿Ven? Presionamos y se ajustó a la celda. Ahora necesitaré mover la fila con doble clic para que pueda visualizarse todo el texto. ¿Estamos entonces? Con doble clic, fíjense, vuelvo a hacerlo por si no prestaron atención. Miren, colocando el mouse entre la fila 2 y la fila 3, fíjense cómo el cursor se convierte en flecha doble. Coloco allí el cursor del mouse, le hago doble clic y de esa manera se ensancha entonces la fila. Y de esa manera se ve todo el contenido. También lo puedo alinear igual que alineamos recién. Bien, y por último, ya terminamos. El formato de los valores. Tenemos distintos tipos de valores. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que podíamos colocar un número? ¿Sí? Podíamos colocar fechas y horas. Podíamos colocar distintas cosas. ¿Qué significa eso? Que yo cuando coloco un número, por ejemplo el número 10, quizás ese 10 pueden ser, no sé, por ejemplo 10 lápices. Entonces, por lo tanto, eso va a ser formato de número. ¿Sí? Es un formato número, porque habla de una cantidad. Ahora bien, ¿qué pasa si el 10 son las 10 de la mañana? Es un horario, una hora. Entonces vamos a elegir el formato de la hora, ¿sí? ¿Qué pasa si ese 10 es una fecha, es el día 10? Entonces elegiré, ¿sí? Formato fecha. ¿Bien? Es decir, que yo voy a ir colocando a cada valor numérico un formato específico. Por ejemplo, ese 10 puede ser dinero, puede ser moneda. Entonces será formato moneda. ¿Sí? Serán 10 pesos, por ejemplo.
Entonces, de esta manera yo voy colocando el formato de acuerdo al valor. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que selecciono entonces la celda, puedo seleccionar varias al mismo tiempo y luego me voy y elijo la opción del formato que corresponda. ¿Bien? Ahora bien, el ejercicio que van a realizar ustedes, ¿sí? Es el que se encuentra aquí. Este es el ejercicio que les pido. Es decir que lo primero que van a hacer es crear la tabla. Van a crear la tabla, presten atención bien en el formato. Fíjense, ¿sí? Que cuántas celdas están combinadas. Miren, para colocar el título lista de empleados y remuneración, fíjense que yo tuve que agrupar, tuve que combinar varias celdas. ¿Ven? Combiné, elegí la fila 1, 2, 3 y 4, ¿sí? De la columna A, B, C, D hasta la G. Seleccioné todo este rango y luego hice clic en combinar. De esa manera obtuve, ¿sí? El ancho que ustedes están mirando acá, ¿sí? Seleccionando un rango y presionando la tecla combinar. Luego fui escribiendo los encabezados de mi tabla, nombre y apellido, ¿sí? Fíjense que a su vez también cada uno de estos tiene combinación. Presten atención. Fíjense que para escribir nombre y apellido necesité combinar la celda A5 y la celda A6. Para poder escribir la palabra categoría combiné la celda B5 y B6 y así sucesivamente. ¿Por qué lo hice? Y porque acá necesitaba tener dos celdas separadas independientes. Entonces, para poder lograr esta separación, tuve que ir combinando las anteriores, ¿sí? Lo mismo sucede con la última. La última es una combinación de la celda G5 y G6. La seleccioné y presioné la tecla combinar, ¿sí? Fíjense que a su vez también está presionada la tecla ajuste, es decir que cada texto está ajustado, ¿sí? Y luego coloqué los rellenos, que en este caso trabajé con rellenos grises nomás, rellenos grises en cada celda. Bien, una vez terminado, comienzo a hacer el ejercicio. Los nombres y los apellidos los van a inventar ustedes. Ustedes van a inventar nombres y apellidos de aquí. Pueden ser los nombres y apellidos de su familia, por ejemplo. Y van a inventar los sueldos, ¿sí? Los sueldos. Si es un sueldo, es decir, si es dinero, si yo pongo, por ejemplo, un sueldo de 25.000 pesos, fíjense, como es dinero, tendré que seleccionar la celda, ir a la parte de formato de número y elegir moneda, ¿sí? Así queda 25.000 pesos, ¿sí? Si a mí no me parece el signo pesos, aquí abajo, ¿sí? Debajo de moneda, tengo la opción de elegir el formato del peso argentino. Fíjense, ¿ven? Peso argentino. Y si no me aparece aquí, me voy a más formatos, voy a símbolo y desde acá puedo elegir el formato que se llame peso argentino, ¿sí? Voy a bajar hasta que lo encuentre. ¿Ven? Peso español argentina, ¿sí? Entonces, existe la manera de colocar el formato del peso argentino desde la opción, ¿sí? Formato de moneda. Bien. Ahora bien, desde allí vamos a ir colocando los sueldos. Repito, los nombres, los apellidos y los sueldos lo inventan ustedes. Todo el resto deben realizarlo con cálculos, es decir, con fórmulas o funciones, ¿sí? Fíjense, si aquí tengo que calcular el 11%, entonces será con la función porcentaje, con la fórmula porcentaje. Si acá tengo que dividir el sueldo dividido 3, ¿sí? Bueno, usaré la fórmula para poder calcular una división. Es decir, vayan leyendo las consignas, yo les adjunto las consignas, no se hagan problema, lean cada una y vayan viendo qué es lo que les va pidiendo. Bueno, hasta aquí llega entonces la primera clase. Éxito, suerte.